buenas tardes en esta hora. Es un enorme gozo para mí poderme dirigir una vez más con el único propósito de compartir la palabra del Señor y bendecirles a través de ella. Así que bienvenidos, bienvenidas y vamos a iniciar la lección del día de hoy, cuyo título es Jesús revela su divinidad. El texto de estudio lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al capítulo 9, versículo 13. La lección de hoy se centra en cómo Jesús revela su divinidad a los discípulos y que aún después de haberles revelado todavía tenían dudas, preguntas y hasta errores que Jesús debía corregir. Dios, el Padre, quería que supieran la verdad acerca de aquel a quien había enviado. Así que iniciamos el recorrido a través del Evangelio de Marcos y yo quiero invitarles a que vean el capítulo número 8, versículo número 27 y versículo número 28. Este es un pasaje conocido. Vamos a hablar de la confesión del apóstol Pedro. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que alguno de los profetas. Qué importante es la opinión que la gente tenga acerca de Jesús. Entre la gente, pues aún el día de hoy abundan las teorías acerca de la identidad del Señor. Pero básicamente, hermanos y amigos, Jesucristo es el ungido de Dios, es el Mesías. El Nuevo Testamento lo llama Cristo, que significa pues ungido, y su equivalente en hebreo es Mashiach, que quiere decir Mesías, del verbo Mashiach, que es ungir. En el pueblo de Israel se ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. La unción significaba nombramiento para un oficio sagrado, establecimiento de una relación sagrada con Dios y comunicación del Espíritu Santo. Cabe decir que también se ungía utensilios para el servicio en la casa de Dios especialmente. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de la concepción. Esto, pues, ustedes conocen el episodio, ¿verdad? Cómo fue la concepción. El Espíritu Santo vino sobre María, la sombra del Altísimo la cubrió, de manera que desde su concepción Él es lleno del Espíritu Santo. Aquí en este pasaje Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo capítulo 16, versículo 13, que nos narra este episodio, ¿verdad? Es el texto paralelo. Él agrega hijo del hombre. Y es que hijo del hombre es el título que Jesús eligió. Era lo que él prefería más que otro nombre. Pero, hermanos, qué interesante que la respuesta de ellos es Juan el Bautista. Eres Juan el Bautista, es lo que la gente dice. Esta era la opinión de Herodes Antipas, ¿verdad? Quizás atormentado por su conciencia por haber sido responsable de la muerte de Juan. Creía que Juan había resucitado y que era Jesús. Otros decían que era Elías, y el texto bíblico nos cuenta que Elías iba a ser el predecesor del Mesías, según Malaquías capítulo 4, versículo 5. No vendrá sin que antes venga el profeta Elías. Otra respuesta es: eres uno de los profetas. Y Mateo nos dice que algunos consideraban que era Jeremías. Todas las opiniones implican la resurrección
y eran títulos honoríficos, pero no exclusivamente mesiánicos. Pero ahora Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Digo, esta es una pregunta en verdad importante. Es plural, ¿verdad? Así que estaba dirigida a todos los discípulos y se usa un pronombre personal, ¿verdad? Ustedes. Pedro, el más quizás intrépido, más expresivo, él dice, tú eres el Cristo. A Jesús, pues no le entusiasmaba aceptar públicamente ese título por las implicaciones militaristas, nacionalistas y políticamente nulas para los judíos. Jesús aceptó el título de Cristo Mesías en la intimidad con sus discípulos, aunque no era el título que él prefería. La respuesta de Pedro representa la convicción de los 12. Y la respuesta deja en claro que en general la multitud creía que Jesús era un prominente mensajero de Dios. Creían que era alguien ya muerto que había resucitado en la persona de Jesús. La fraseología de esta pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo?, es idéntica en los 3 evangelios y debemos entender que estas palabras llevan una lección muy importante. Un creyente sincero es aquel que está dispuesto a manifestar sus convicciones a pesar de la opinión popular. Está dispuesto a manifestar abiertamente una convicción que es contraria a la opinión de las masas. En el mejor de los casos, es un creyente que con osadía sale en defensa de la verdad. El reino de Dios es para los valientes, para hombres de espíritu recio que no se amilanan con nada ni con nadie, gente como Moisés, como Josué y como Caleb. La Escritura condena radicalmente, hermanos, la conformidad con el mundo, el transigir en asuntos fundamentales y la renuncia a ser distintos. Cuando los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres, el resultado es el diluvio. Cuando Israel adora un becerro de oro en el desierto, 3,000 israelitas pierden la vida. Cuando Israel quiere ser como las naciones vecinas y pide un rey, el resultado es la vergonzosa derrota en una batalla en la que el rey se suicida. Hermanos, al no ser del mundo, los creyentes son luz en medio de este mundo. Somos espiritualmente diferentes al mundo para ser bendición en el mundo. Ese es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, pero es bueno recalcarlo en esta oportunidad. El hecho de que seamos distintos y de que mantengamos esa distinción a pesar de todas las presiones es lo que nos hace bendición para el mundo. Si no guardamos nosotros nuestra posición y no se aprecia diferencia entre los que temen a Dios y los que no le temen, entre los que conocen a Dios y no le conocen, entonces estamos fallando en el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Jesús respondió entonces a la confesión de Pedro de una manera sorprendente. En vez de permitir que difundieran la noticia de la llegada del Mesías, Jesús le mandó que no dijeran nada acerca de él. Pero en este tiempo, hermanos, en pleno siglo XXI, se nos manda a que no ocultemos la identidad de Jesús, sino que lo proclamemos con valentía, con osadía, con fervor, de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y que en ningún otro hay salvación. En segundo lugar, Jesús predice su muerte.
Si vamos al texto siempre de Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 33, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario, vea eso, que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué más dice el texto? Que también tenía que morir y resucitar después de 3 días. Ese es lo que el Señor comienza a enseñarles. Jesús conocía su destino y sabía que sería su propio pueblo quien exigiría su muerte. Sin embargo, Pedro no quería aceptar que Jesús muriera en la cruz. La idea de la resurrección estaba más allá de su comprensión. Así que Jesús comenzó a enseñarles. Y esta es la primera predicción que Jesús hace sobre su sufrimiento y su muerte. Por supuesto que hay otras, pero él dice, el Hijo del Hombre tiene que, o sea, le es necesario. Demuestra que Jesús claramente entendía su misión y el costo de ella. Tenía que sufrir muchas cosas. En muchos de los aspectos del ministerio mesiánico que los discípulos y los judíos no comprendían plenamente, era un ministerio de sufrimiento. En el pensamiento judío, el Mesías era un descendiente del rey David, un adalid militar de Israel, pero también un sacerdote, según el Salmo 110. En varias ocasiones Jesús intentó prevenir a los discípulos en torno a su sufrimiento personal que ya estaba profetizado, pero no le podían entender. Les dijo que tenía que ser rechazado, y rechazado significa ser desaprobado, ya que Jesús no cumplía con el liderazgo previsto por los judíos según la idea del Mesías, no cumplió sus expectativas. ¿Quiénes lo iban a rechazar? Los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Era una referencia al Sanedrín, al concilio de los 70 líderes de Jerusalén, similar a la Corte Suprema de nuestros países. Pero a los 3 días resucitará, y la frase se refiere al Antiguo Testamento en Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2, y este es el corazón del mensaje del Evangelio. Un sacrificio vicario, una gloriosa confirmación de su aceptación del propósito por el cual Cristo había venido. Pedro entonces le toma parte y comienza a reprenderle, comienza a reconvenirle. Para Pedro, la idea misma del mesianismo excluía el sufrimiento y la muerte por ejecución. Por supuesto, Pedro debió haber estado más informado. ¿Acaso nunca leyó Isaías capítulo 53? ¿Acaso no recordaba que Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así que lo que Pedro hizo no tiene excusa. La reacción de Jesús fue pronta, decisiva y firme. Conocía perfectamente que detrás de Pedro actuaba Satanás, el cual intentaba una vez más, como lo había hecho anteriormente, que Cristo se desviara de la cruz. Al hablar a Pedro, en realidad Jesús se dirige a Satanás: aléjate de mí, Satanás. Jesús le ordena a Pedro que salga de su vista. ¿Verdad? Esta es una connotación de rechazo en el Antiguo Testamento. Le obliga a que se vaya, que se quite. Porque sin darse cuenta, Pedro había tentado a Jesús de igual forma como lo había hecho Satanás en el desierto. Satanás trató de que Jesús se ganara la lealtad del ser humano de cualquier manera, ¿sí? No hubo problema para el diablo con los milagros, no hubo problema con las enseñanzas maravillosas de Jesús, pero sí había problema con que Jesús llegara al Calvario.
Así que el diablo trató de desviarle de ese objetivo y en esta ocasión utiliza a Pedro. Pedro no se daba cuenta de que el sufrimiento de Jesús y su muerte eran un plan divino. Hermanos y amigos, con frecuencia las tentaciones más dolorosas y las más sutiles provienen de nuestros familiares y amigos. Pero el reino de Dios no admite preferencias, privilegios o metas personales. No los admite como la primera prioridad. El texto de Marcos nos dice que el que quiera ir en pos de Cristo debe tomar su cruz. El que quiera ser discípulo, la invitación es abierta, es universal. Para ser discípulo de Jesús hay un costo. La salvación es gratuita, pero el discipulado en algún momento del recorrido puede ser gravoso, puede ser difícil. El discípulo debe negarse a sí mismo. Y negarse es renunciar, es no tomarse en cuenta. Y es que, hermanos, la caída, según Génesis 3, hizo surgir el propósito humano de independencia y egoísmo como meta de la vida. Pero los creyentes debemos regresar a una total dependencia de Dios, porque la salvación es restauración de la imagen de Dios en la humanidad. Una humanidad dañada, una humanidad caída. La restauración permite una comunión interna con el Padre como el objetivo final de la creación. Tomar la cruz se relaciona con un criminal condenado a muerte que tiene que llevar su propia cruz al lugar de la ejecución. Es una metáfora para expresar una muerte penosa y dolorosa. Llevar la cruz en este contexto se refiere a la muerte de nuestra antigua naturaleza pecadora. El Evangelio es un llamamiento radical a un compañerismo de una vez y para siempre, un llamado al discipulado. El cristianismo es una elección que uno hace, pero es una elección definitiva, seguida por el discipulado. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. En este contexto es un contraste entre la vida espiritual enfocada en el reino y la vida egoísta enfocada en el yo. Si vivimos para Cristo, viviremos eternamente, y si vivimos para el yo, estamos muertos espiritualmente y algún día estaremos eternamente muertos, lo cual es terrible. Esta verdad es similar a la parábola del rico insensato, ¿verdad? Al cual Jesús le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Una pregunta muy poderosa es en esta hora, ¿cuál es la prioridad suya? ¿Cuál es mi prioridad? ¿La vida eterna o la vida presente? Una vida egoísta al final nos quita el gozo de vivir, el don de la vida misma. Vivir, hermanos y amigos, es un regalo, ¿verdad? También es un acto de mayordomía. Jesús dijo que si alguien se avergonzaba de él y de sus palabras, y se refiere al momento en que toda persona debe ser confrontada o es confrontada con el Evangelio, ¿verdad? De diversas maneras aparece esta verdad expresada en los Evangelios. Lo que las personas decidan sobre el Evangelio va a determinar su futuro. Esto quiero que les quede bien claro. Todos somos confrontados con esta verdad, la verdad del Evangelio, la verdad del reino, y lo que usted decida va a determinar su futuro para siempre. En tercer lugar tenemos la transfiguración. 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos. Lucas nos dice que el propósito de llevarles a ese monte era para estar en oración. Jesús también quería apartarse de la multitud para enseñar a los discípulos en privado. En este momento, él era el líder de su círculo más íntimo, el círculo de allegados, y se transfiguró en la presencia de ellos. Esta
palabra de transfigurar es una palabra compuesta y es la palabra metamorfo, ¿verdad? Usted ya se puede imaginar qué significa. Pero el texto significa, o la palabra significa, cambiar la apariencia de. De esta palabra viene nuestra palabra española metamorfosis. La gloria radiante y preexistente de Jesús brilló a través de su cuerpo físico. El resplandor de su realidad divina fue visible a estos discípulos. Es una experiencia maravillosa que tuvo que haber impactado su vida. De hecho, Juan dice, vimos su gloria. Más adelante, Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La verdad que aparecen ahí dos personajes importantes en la historia bíblica, ¿verdad? Moisés y Elías hablando con Jesús, y se escucha también la voz del Padre. Pero algo importante es que la misma transformación es posible para nosotros, sus seguidores. Pablo dice que al final, dice, nosotros esperamos ese día glorioso cuando suene la trompeta, que los muertos en Cristo resuciten primero, que los que vivimos seremos transformados y que juntos nos reuniremos con el Señor en los aires y ahí estaremos para siempre con Él. Y Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que esa transformación, esa metamorfosis, es también para los seguidores de Cristo. Jesús nos permite ser verdaderamente humanos, hermanos. Podemos aprender la verdad sobre una variedad de temas. De hecho, hay gente que sabe mucho y de muchas cosas. Podemos saber de ciencia, de arte, de política, y sin embargo no sentimos deseo de hacer algo. No obstante, la verdad sobre Jesucristo, su identidad, sus enseñanzas y lo que ha hecho por nosotros nos llama a la acción. Él dio su vida por nosotros y nos llama a un compromiso total con Él. La vida que Cristo ofrece vale cualquier sacrificio. De hecho, Pablo dice que no hay comparación, ¿verdad? Que hay tribulación en esta tierra, pero que es momentánea, pero que ante Él se despliega el eterno peso de gloria. Cosas maravillosas que están reservadas para los hijos de Dios. Si usted no tiene esta esperanza, si usted no ha puesto la mano en el arado, si no lleva la cruz de Cristo, la invitación es para que pronto usted pueda escuchar, pueda atender el llamado de Dios, porque el llamado es para usted. Cristo, hermanos, amigos, es la respuesta. No olvidemos entonces, ¿verdad? Él es el ungido, muestra el Señor su divinidad. Pedro lo confiesa y usted puede decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego Jesús predice su muerte y llama a ser discípulos, a que seamos discípulos, a que le sigamos en todo tiempo y en todo momento, y nos promete una vida maravillosa en su presencia. Así que Dios bendiga sus vidas en esta hora y que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes.